Muy bien, grabación en proceso, Jabrín. Voy a subir aquí un poco el volumen que creo que está un poco bajo. Ok, hoy vamos a continuar con la mitzvah 180 de esta serie, de esta segunda parte del estudio de las mitzvot. Y esta mitzvah 180 va a empezar con algo más o menos derivado de de la temática anterior que tiene que ver con la alimentación. Y se encuentra en Deuteronomio 14:21. En ese texto dice, Lo tochlu kol nevelá. Muy bien. La palabra nevelá se utiliza para referirse a los animales que han sido encontrados fallecidos. Mira de tú que la Torá es de casos y eso es maravilloso. Entonces dice, vaya, tienes una cría de patos, sales y te encuentras un pato muerto. No sabes por qué se ha muerto, simplemente está ahí muerto, es un hecho que está muerto. ¿Qué haces? ¿Te lo comes o no te lo comes? Hombre, cualquiera en su razonamiento convencional humano diría, pues nada, no pasa nada, vamos a comerlo, échalo en la olla y hacemos un caldo o un guisado o lo que sea, ¿no? Pero por alguna razón, y que sabemos que no es cualquiera, Hashem ha dicho expresamente, ninguna nevelá se va a comer. Lo tochlu kol nevelá. Vamos a ver, entonces ya he dicho Deuteronomio 14:21 es el fundamento. Quisiera simplemente que lo leyésemos en su texto original para comprobar alguna cosilla más de pronto nos aporta el contexto, ¿no? Entonces leemos aquí. Vamos a ver, dice desde el versículo 20. Bueno, de hecho esta sección de Deuteronomio 14 es como la repetición de Levítico 11, básicamente, ¿no? Y entonces en el versículo 20 empieza a decir, Kol of tahor tohelu, cualquier ave tajor van a poder comer. Lo tochlu kol nevela. La gera sherbish areija titnenna bajala o mejor la nochri. Le nochri kiam kadosh shatala Hashem Eloheija lo tevashel gedi bajalev imo. Aquí tenemos en este versículo varias cosas interesantísimas que aprender. La primera que estamos estudiando, no se come ninguna nevelá. Voy a escribir la palabra aquí en el tablero que hará parte de nuestro vocabulario para la posteridad, ¿no? Todas estas palabritas y conceptos que vamos aprendiendo. Nevelá, algunos textos lo suelen traducir como carroña, pero bueno, sinceramente es un término que a mí me puede parecer un poco agresivo, un poco vasto, ¿no? Pero en general se entiende que es animal que ha sido encontrado muerto y cuya causa de muerte se desconoce. Para que quede bien redondeado el concepto, ¿no? Eso es la nevelá. Es muy curioso porque en hebreo tenemos la palabra nevalá, que se parece muchísimo, y nevalá viene precisamente emparentada con naval. Y precisamente nevalá en hebreo, voy a escribir aquí naval abajo mejor. Nevalá en hebreo está entendido como, o se suele traducir como insensatez. Pero lo voy a desarrollar. Acuérdense que Nabal, el que fue el esposo de Abigail, bien dijo su esposa, dice con razón, o David, ¿no? Con razón le pusieron Nabal. Esta insensatez está más asociada a la imprudencia. Imprudencia a la, tal vez una pizca de soberbia mezclada, pero yo creo que es una imprudencia más que todo. El simplemente no dimensionar las consecuencias de los actos. Voy a colocarlo aquí, no dimensionar las consecuencias o riesgos de sus actos. Esto es una nevalá. Por ejemplo, esta palabra se utilizó cuando violaron a Dina, la hija de Jacob, y dice que el tal hizo una nevalá en o contra Israel, es decir, una imprudencia. No dimensionó las consecuencias que tenía haberse acostado con la hija del patriarca Jacob en esas circunstancias. Entonces, la nevelá, ojo, no se confunda nevalá con nevelá. La nevelá es el animal que ha sido encontrado muerto y cuya causa de muerte se desconoce. Ahora, ¿qué más nos dice aquí a continuación? Fíjense ustedes, ¿no? Que nos pone a pensar muchísimo.
Dice, Lager asher bishareija. Aquí voy a recordar una mini clase, porque últimamente la gente usa masterclass para todo, pero yo soy de mini clases. Entonces, en esta mini clase vamos a recordar los 4 tipos de ger. Primero que todo, recordemos que ger en la Biblia lo suelen traducir como extranjero, pero no es tan simple y tan soso el concepto. Ger en la Biblia se le llama más bien a lo que he dicho muchas veces, refugiado espiritual, ¿ok? Refugiado espiritual. Persona no israelita que se ha convertido, ¿no? No israelita convertida al Dios único. En general esto es un ger. Entonces recordemos que en la Biblia por lo menos se mencionan, como lo acaban de ver ahora, hasta 3 tipos de ger. Esto es interesante, ¿no? Y hay otro cuarto que es el implícito, ya lo veremos. Entonces, recordemos que alguna vez esto lo expliqué hace muchos años, pero tal vez no lo he vuelto a tocar en mucho tiempo. Está el primer Ger Toshav. El Ger Toshav básicamente es el residente raso, nada interesado en ir más allá del mínimo. Por ejemplo, y con todo respeto lo digo, no con ánimo de crear ningún tipo de estigma, pero muchos hermanos cristianos hoy que no quieren ir más allá en la Torá y no quieren ir más allá en los mandamientos, ellos podrían ser perfectamente equiparados con Ger Toshab, según qué cosas, ¿no? Luego tenemos el Ger Zahir. El Ger Zahir es el residente laboral. Básicamente era una persona que por contrato era extranjero, venía a trabajar con los israelitas y básicamente se tenía que sujetar a las leyes de Shabbat, a la fiesta, a los horarios y todo lo demás. No es que sea muy diferente del anterior, simplemente el motivo es laboral. Entonces, voy a colocar aquí poco interesado en ir más allá del mínimo de la Torah, se sobreentiende, ¿no? Luego tenemos el que estamos leyendo aquí. Esto es un poco fuerte, ¿no? Porque en Israel se conocía el Ger Hashar. El Ger Hashar, que es el residente que está en la puerta. ¿Qué significa? Aún no converso. Ojo, aún no converso. Un ejemplo, y guardando algunas diferencias o proporciones, un ejemplo de Ger Hashar era el famoso, el de la visión de Cornelio. Cornelio dice que era temeroso de Dios. A esta gente, Ger Hashar, se le llamaba temeroso de Dios. Y ustedes en el Evangelio van a encontrar en varios pasajes que dice, varones israelitas y los que teméis a Dios. ¿Por qué? Porque aquí eran Ger Hashar. Personas que habían ido un poco más allá, por eso se dice que está en la puerta, aún no converso porque para esos momentos esta persona aún no se había circuncidado en el marco de la conversión al judaísmo cualquiera que fuera, fariseo, saduceo, esenio, etcétera. Entonces vamos a decir aquí que es bastante interesado en ir más allá del mínimo, ¿ok? Pero todavía no se ha convertido. Se consideraba que el Ger HaSha'ar se tenía que entrar a la circuncisión y algunas otras cosas para que fuese admitido como un natural de Israel. Y por último estaba el Ger HaTzedek. El Ger HaTzedek básicamente es el residente plenamente, bueno, ya este no sería residente, esto sería nacionalizado, para que marquemos la diferencia. El Ger HaTzedek sería un nacionalizado de pleno derecho y obligaciones. De pleno derecho y con todas las obligaciones. Entonces, es interesante que este mandamiento que estamos leyendo dice, para el ger que está en tus puertas, a ese se lo podrás vender. Mira qué interesante, aquí hay mucho, pero mucho para pensar. Porque estas categorías, bueno, primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo serían hoy? ¿Me explico? ¿Cómo serían hoy?
Aquí me preguntan, ¿cuál es el ger que fue Moshe y le puso por nombre a su hijo Gershon? Bueno, la palabra ger neutro, porque ger en hebreo viene del verbo gar, que es residir. Por eso lo he puesto aquí al principio residente, porque ger lo traducen extranjero, pero es refugiado espiritual en general cuando viene hacia Israel. Pero cuando vas hacia otro pueblo, eres un residente. Valga esa aclaración, ¿no? Aquí lo expliqué para efectos de la conversión de los extranjeros, cuando traducen extranjeros. Pero normalmente cuando va a otro pueblo es un residente. No sé si me hago entender. Si no se entiende, me dicen, ¿no? Entonces, primero de todo era aclarar esto de extranjero y que no todas las veces se debe entender así. Y segundo, recordar que hay 4 tipos de guerra. Cuando vienen a Israel, ojo, cuando vienen al pueblo hebreo. Si un hebreo, como el caso de Moshe, se va para Egipto, obviamente que no va a ser ni Toshav, ni Zahir, ni Sha'ar, ni Tzedek, porque ellos allá no tienen esa clasificación. Moshe y cualquier israelita como José en Egipto será un extranjero para ellos y ya está, hasta que se vuelva egipcio. Porque está clarísimo, en los reinos, en la época, digamos, esclavista, que abarca desde Egipto hasta el final del Imperio Romano, los extranjeros no tenían derechos, a menos que te hicieras ciudadano, y para hacerte ciudadano, pues costaba mucho dinero. Pero ellos no tenían estas subclasificaciones que estamos hablando aquí. Yo podía ser muy extranjero, pero, por ejemplo, el caso de Pablo, pagaba yo 25.000 denarios y ya era un romano al día siguiente. Hago entender, pues al romano no le interesa clasificarte en niveles de compromiso o en niveles de conversión a la vida romana. Le interesa es si tienes el dinero o no lo tienes. Entonces, no se puede usar esta categoría para otros casos, valga la aclaración, ¿no? Entonces, volviendo al mandamiento, repito, la pregunta aquí es interesante porque dice, al guer que está en tus puertas se lo darás y él podrá comerlo o se lo podrás vender al Nohri. Acuérdense que el Nohri sí es un poco más reciente que lo he mencionado. El Nohri es la persona que está absolutamente distante, apático, indiferente, totalmente diferente con el Dios de Israel. Es un Nohri, es como decir el incrédulo de nuestros días, ¿vale? Entonces, mira qué interesante, ¿no? Porque aquí no está diciendo, porque tú eres pueblo santo, Am Kadosh Ata, la Hashem Eloheja. Y luego agrega un apéndice, Lo te bashel gedi bajalevimo, que ya lo hemos explicado. No cocinarás al cabrito en el periodo de lactancia con su madre, que eso es otro tema aparte. Hoy estamos entonces recordando los tipos de ger, los tipos de personas que se acercan a Dios, y eso yo creo que es algo que también tenemos que nosotros seguir trabajando, porque estos niveles de conversión, si se dan cuenta, se van a medir más o menos en función del compromiso que se tiene con la Torá y que se tiene con Dios. Entonces, aquí habrán muchos escenarios que no pretendo sacarlos ahora, porque vamos, tendríamos que pensar muchísimo, pero que se puede dar, qué sé yo. La pregunta aquí es una pregunta ética, es una pregunta de una moral espiritual muy interesante, ¿no? Porque claro, como le he dicho ahora, ¿en qué grado consideramos una persona conversa a Dios? Esto, repito, es una pregunta muy delicada y muy profunda. Porque ¿sabes qué pasa? Que nosotros estamos acostumbrados todo el tiempo a clasificar en dos nada más, que no es que esté mal, ¿me explico? Porque decimos creyente o incrédulo, ya está, blanco o negro, no hay intermedios. Resulta que también tenemos que darnos cuenta, tal vez, que la escritura lo está mostrando, oye, el que está en tus puertas. Quiere decir, bueno, esta es una persona que está muy interesada, oye, mira, esta persona no falta a la congregación, esta persona ha participado de las fiestas con nosotros, parece, pero ¿qué hace falta? ¿Eh? Ahí está el detalle. ¿Qué hace falta? Que esa persona misma, por ejemplo, no adquiera el compromiso de hacer la confesión pública con el Señor, porque ese es el problema, ¿no?
Yo creo que eso es ahí donde creo yo que cobraría bastante relevancia el acto del bautismo, como puede ser, por ejemplo, la circuncisión, ¿no? Pero mucho más todavía el del bautismo. ¿Por qué? Porque entonces, como bien dijo el eunuco, ¿no? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hombre, ojalá todo el mundo preguntara eso, pero yo he visto en persona casos en los que de repente la comunidad ha hecho una promoción de bautismos y muchos que han estado ahí de hace mucho tiempo, pues todavía no se quieren bautizar, no quieren ir a las aguas. Entonces, claro, tú te preguntas, ¿pero por qué? ¿Cuál es el impedimento? Has estado aquí, has venido aquí, has estudiado aquí, que no te vas a volver de esta religión, ¿eh? Porque yo siempre lo he dicho. Yo creo que a veces de pronto hasta la gente se lo piensa es por eso, ¿no? Porque creo que de pronto prevalece la noción de que si te bautizas te vuelves miembro y le perteneces a esa comunidad. Todos ustedes saben que yo no tengo ese tipo de pensamiento. La persona pertenece al pueblo de Dios. Que se congrega allí, perfecto, pero si mañana se cambia de ciudad o de país, ya irá a otro lugar y aunque sea de otra corriente, no exactamente igual, pero es parte del pueblo, ¿no? Entonces aquí yo creo que primero habría que explicar este tema bien, tenerlo claro, pero ya una vez explicado y aún así las personas no quieran ir a las aguas, entonces ahí sí que habría que preguntarse, bueno, ¿qué está pasando, no? Puede ser entonces que esas personas que no accedan y no quieran ir más allá a un compromiso público con Dios, esos sean entonces el Ger Hashar, las personas que están en la puerta. Sí, porque es importante, ¿no? Porque a veces de pronto estamos dando tan rápido por sentado que ese que viene ya se convirtió y de repente luego te das cuenta que su compromiso se ha quedado ahí un poco como estancado y no va más allá. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Pues fíjense ustedes, en el desierto esta situación era bastante típica, porque todos sabemos ya que no solamente salieron los israelitas, salieron una gran cantidad de pueblos y eran vecinos, estaban como una especie de cinturón alrededor del campamento de Israel y eventualmente habían grados de atracción, grados de compromiso, grados de, oye, yo quiero ser, me gusta este pueblo, me lo voy a pensar todavía, pero estoy ahí, más de allá que de acá. Entonces Hashem dice, a ese que está en tus puertas, a ese se lo puedes dar. Pero tú, ojo, tú eres pueblo santo. Am Kadosh Ata. Tú eres pueblo santo. O sea que el mismo Dios está marcando una línea bastante clara entre el que está en la puerta y el que está por completo adentro. Entonces es una estima muy especial. Si tú hasta el día de hoy has ido a todo con Dios y no te has reservado nada y no has querido tomarte no, un tiempito más todavía, si tú eres de los que has estado y estarás al 100%, pues tienes que recordar, pueblo santo eres del Señor. Pero al mismo tiempo, como pueblo santo, tendrás que saber que ese animal no te lo puedes comer. Ya está, no es para cuestionárselo uno. Lo sepultas. Si no lo quieres sepultar, se lo vendes o se lo regalas al incrédulo, a ese que todavía parece que no se ha terminado de convertir, ¿sabes? Porque así lo está diciendo la escritura. No es discriminación, no es que nosotros nos vayamos a creer mejores ni nada por el estilo, ya lo saben. Es respetar lo que dice la escritura. Todos tenemos que hacer ese ejercicio. Ya te digo, puedes tener palomas ahí de cría y se te murió, ya te da digamos, las ganas de querer hacer un sancocho de paloma, pues no se va a poder, porque ese animal se murió y Dios ha dicho, estos animales no los comas. Ahora, como siempre, porque hay que decirlo, Hashem conoce nuestras situaciones, nuestras eh, excepciones, singularidades, que digamos yo, que son singularidades. Y sí que hay un pasaje donde dice que en una situación extrema se podrá llegar a comer ese animal, pero se ha de respetar la inhabilidad que adquirías por haberlo consumido. Voy a tratar de buscar ese pasaje, a ver si lo encuentro aquí rápidamente. Creo que está, vamos a ver en Éxodo 22, que creo que por ahí va.
un poco. Yo no sé si Éxodo 22 es la repetición de este, ya les digo el versículo 22, 12, no, 22, 30. Vamos a ver el 22, 30, ya les confirmo, a ver si hay algo más allí. Dice, Beanshai Kodesh tihiyun li ubasar basade trefalo tojelu la kelef tashlichun oto. Bueno, aquí está hablando un poco de algo más o menos diferente, porque dice, ustedes varones de santidad serán para mí carne en el campo que esté despedazada, o sea que es evidente que fue un animal salvaje el que mató a ese animal. A eso no se lo comerán, a los perros o al perro se le arrojarán, ¿vale? Así que este texto no es exactamente el que estaba buscando. Vamos a ver, por ejemplo, hay otro texto relacionado que vale la pena que veamos, Levítico 7:24. Levítico 7:24, vamos a ponerlo aquí en pantalla y lo analizamos. Pero este tampoco creo que es exactamente el que les quería mostrar. Pero bueno, voy leyendo porque salen a colación, ¿no? En el 7:24 dice, vamos a leer, sí, dice, Helef nevelá de Helef trefa y hol melaja. Con lo mejor de un animal que ha sido encontrado muerto y con lo mejor de un animal que ha sido despedazado, se podrá hacer cualquier actividad o labor, pero comer no se lo comerán, porque todo el que coma esa parte buena, ese helef de la bestia que se acerca de ella como sacrificio del Señor, será cortada aquella persona de medio de su pueblo. Así que aquí está diciendo que la trefa, en tal caso, como mucho, se puede utilizar para algún tipo de actividad. Veto a saber, por ejemplo, aprovechar, qué sé yo, que si el cuero, que si el hueso para hacer algo, pero no se puede comer. Pero eso, repito, se va a complementar con el otro pasaje. Vamos a ver si lo encuentro. Sí, aquí está, miren. Levítico 17:15. Levítico 17:15 era el pasaje donde quería llegar, que aquí pareciera que surgiera una especie de contradicción, pero obviamente que no lo es. Entonces, mire lo que dice en el versículo 15, le había dicho, ¿no? Bechol nefesh asher tochal nevela utrefa, baezrach ubager, bechibes vegadav berahat bamaim, betameat haered betaher. Beim lo yajabes ubesaro lo yirhatz benasa abono. ¿Qué significa eso? Cualquier nefesh, o sea, cualquier persona, cualquier ser vivo, humano en este caso, ¿no? Que coma nevela o trefa. Aquí están las dos categorías. Ahora voy a escribir la otra palabra que es trefa. Pero la nevela es la que estamos estudiando hoy. Fíjate tú que está diciendo cualquiera que coma. O sea que eventualmente se puede dar la ocasión, la circunstancia excepcional en la que alguien vaya a terminar comiendo esto. Dice, sea natural o sea del ger, de cualquier nivel, sobre todo el ger hatzedek, lavará sus vestidos y lavará en agua y se bañará en agua y estará tamé hasta la tarde y luego estará habilitado. Y si no lava su carne y no se baña, llevará o asumirá la responsabilidad. Literalmente dice Benazá abono, que si lo traduzco literalmente sería levantará su iniquidad o cargará su iniquidad, pero se tiene que entender, asumirá la responsabilidad. Y hasta ahí queda. ¿Ok? Entonces, este pasaje levítico es interesante porque nos está mostrando como la ocasión en la que puede ser que alguien coma. Ahora, todos sabemos que existe la escala de mitzvot. El mandamiento que tenemos por encima y el estándar que tenemos por encima es el pueblo santo, que no anda buscando ocasión para comer cosas que no se deben, pero que al mismo tiempo sabemos que si se llegase a dar la circunstancia excepcional, estás perdido en el bosque, te has encontrado allí un ave comestible que está muerta, hombre, en esas circunstancias extremas obviamente, ¿no? Pero fíjate tú qué interesante, por alguna razón dice, no dejes de lavarte y no dejes de bañarte. Uno diría, cualquiera diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Si lo que comes se va a la letrina y ya está.
Pues Dios lo ha dicho y estas son las cosas que yo quiero que recordar que no estamos nosotros para cuestionarla. Son cosas que ni siquiera tal vez sabemos cómo funcionan, pero lo más lógico saber, como hasta ahora hemos comprobado, que Dios no es tonto ni se puso de ocioso a inventarse mandamientos de capricho, que ya más adelante terminaremos comprobando. Veto a saber, más adelante terminamos viendo que la ciencia nos diga, es verdad que la transpiración por la piel y tal cosa y todo lo demás. Ya, entonces nosotros sorprendidos. Ah, pero ya la Torah lo ha hecho de toda la vida. Entonces, conclusión, la nevelá y la otra palabra que es trefá, la voy a escribir aquí para que vayamos haciendo ese vocabulario. La otra palabra es trefá. A ver, trefá. Esto es animal despedazado por otro. Bueno, cuando digo despedazado, entiéndase también muerto, más bien. Porque puede ser, por ejemplo, una serpiente. Te encuentras que una vaca amanece muerta, pero porque la picó una serpiente. Se murió, supongamos. No sé si eso pasa en la realidad, pero pongo ejemplos. Entonces, te has dado cuenta que esa es otro nivel, porque ahí te puedes percatar que ha sido mordida y tiene veneno. Yo creo que cualquiera en su sano juicio dice, bueno, este animal está envenenado, no me voy a atrever a comerlo. Que alguien dice, bueno, pero estamos en escasez y tal, y de repente ese veneno solo se concentró ahí, vamos a volarle la cabeza y nos comemos el resto. Pues tienes que saber que eso amerita una inhabilidad. Como he dicho también, pues todo esto hay que razonarlo, ¿no? Vale, perfecto, hoy no hay tabernáculo. Hoy no hay donde presentarse como inhabilitado o no o habilitado, que el tabernáculo ya no está entre nosotros. He dicho entonces en una ocasión que para efectos del seguir con la vida cotidiana normal, ya estamos aceptos y santificados en él. Pero eso no quita que no tengamos que bañarnos, por ejemplo, que eso es otra cosa. Son dos cosas muy distintas. No es que lo uno dependa del otro. Hay ciencia, yo quiero transmitirles hoy o recordar, porque yo creo que ya lo saben, que hay ciencia detrás de los mandamientos. Por mucho que nos puedan parecer irrisorios, extraños, exóticos, definitivamente y cada vez más se comprueba que hay ciencia en lo que Dios ordenó. Y yo quiero pues que precisamente respetemos esto sabiendo que para los efectos de la relación con Dios no vamos a tener nosotros obstáculos, pero que sí hay que mantener la limpieza, la higiene, la pureza y todo esto. No vaya a ser entonces que tengamos luego todo descuidado porque es que ya somos santificados y ya somos santos y ya no necesito la limpieza. Hombre, todo esto definitivamente sí se tiene que tener en cuenta porque hace parte de la responsabilidad y el cuidado de la vida, ¿no? Bien, yo creo que está claro, ¿no? Entonces dice Loto Jruko el Nevela. Por eso aquí Maimónides en un pequeño aparte simplemente dice Bejaogel mi basar nevela que zait lo que. Dice, el que coma de esta carne de nevelá, aunque sea como el tamaño de una aceituna, tendría que ser azotado. Ya no, eso lo pone allí como, evidentemente, un comentario para frenar, ¿no? El tema de que a alguien se le ocurra prestarse para comer de estas cosas, que no debería ser. No debería ser. Yo creo que cada uno de nosotros, a esta altura, después de haber pasado y haber aprendido todo lo que hemos aprendido hasta ahora, nadie espero que se esté planteando la ocasión para no hacer un mandamiento, porque todos los mandamientos son diseñados por Dios, están para nuestra sabiduría y para hacernos además inteligentes. Además, o sea, la guinda además de todo, ¿no? Bien, entonces si se fijan, pues ya hemos pasado por aquí en Éxodo 22:30, la mitzvah 181 dice, Ubasar basadet refa lotochlu, carne en el campo, cuando habla campo se está refiriendo pues al terreno abierto, ¿no? Que no es tu casa, que es donde atravesan las bestias de noche y todo lo demás. Animal que sea trefa no van a comer. Ya está. Repito, esto puede ir contra el gusto y la lógica de cualquier ser humano de este planeta.
Cualquiera dirá, bueno, pero no pasa nada, vamos a cortarle la pata que está mordida y nos comemos el resto. A ver, todos nosotros sabemos hoy, que eso ya es de dominio público, que el proceso de putrefacción de la carne y de las proteínas de los animales, en general, empieza a las 2 horas. Ahora, imagínate, si nosotros con todo lo que tenemos hoy de tecnología, todavía no somos capaces de establecer la hora de la muerte de un animal, como para arriesgarnos nosotros a ir a comer carne que ya está en proceso de putrefacción. ¿Sí me hago entender? Que cualquiera dirá, bueno, yo no veo que se esté pudiendo, es que no hace mal olor. Sí, sí, es que no depende de lo que huelas o sientas o te parezca. Ya hay una realidad química funcionando allí. La carne está empezando a descomponerse. Si yo lo he visto, lo he visto con mi esposa, por ejemplo, hemos comprado alguna carne y tiene una fecha de caducidad y a veces todavía ni siquiera ha llegado la fecha y ya está haciendo olor. Y ya tiene un olor extraño, un sabor raro. Sí, claro, imagínate, ¿no? Y te ponen fecha. Ahora, ¿qué tal encontrártelo en el campo o en el patio de tu casa, lo que sea, y no sabes ni siquiera qué hora ha pasado? Es así. Entonces nos damos cuenta que Hashem estaba cuidando también nuestra salud, porque no podemos olvidar nosotros que nuestro Dios se ha ocupado de devolvernos la dignidad, y no solamente espiritualmente, sino también biológicamente. Restaurar en lo posible o mantener en lo posible el equilibrio de nuestra salud, el equilibrio de nuestro funcionamiento. Entonces, bien han dicho muchos nutricionistas que el cuerpo con que tú dejes de darle lo malo, llamemos en este caso el azúcar, por ejemplo, las grasas sobresaturadas y eso, con que le dejes de dar al cuerpo eso, el cuerpo ya te lo agradece y muchas de sus funciones se regulan. O sea, con solo lo negativo, quitarlo, ¿no? Ahora imagínate ya aplicar todo lo demás de bueno para nuestro cuidado. Así que Dios ha sido bastante bueno. Y yo creo que esto es importante que lo mencionemos también, porque fíjense ustedes, Javerín, la salud de aquí a un tiempo más será un tesoro invaluable. Ya lo dije yo hace 2 años cuando empezó la pandemia, mi esposa es testigo, que lo dije, de aquí a unos años la salud mental será un tesoro y está pasando. Pues hoy también lo vuelvo a decir aquí. El cuidar de nuestra salud, el estar bien, el no tener necesidad de ir a urgencias, a un médico, dentro de lo que cabe de lo normal, ¿no? Porque no somos tampoco ahora ya para cambiar lo que vaya a pasar, Dios nos guarde, ¿no? Pues sabemos que hay cosas que aparecen, como las alergias, ¿no? Que hoy puedo tenerla y mañana me sale. Bueno, eso es otra cosa. Pero todo lo que dependa de nosotros, siguiendo lo que Dios nos ha dicho, en aras de cuidar nuestra salud, eso es un tesoro invaluable, es una inversión maravillosa. Porque hoy este mundo, como hemos comentado en otra ocasión, es un mundo que se opone a la vida, es un mundo que se opone a la salud. ¿Cómo puede ser posible? Repito, en Estados Unidos lo saben los que viven allí, el sistema de salud es costosísimo. Si no tienes la seguridad social, cualquier cosa te sale por un montón de dólares. Y la gente vive con dolor, sufre porque no tiene cómo costearse estas cosas. Aquí todavía en España, sinceramente, y en particular aquí donde vivimos nosotros en Cataluña, yo puedo decir que sinceramente me he sentido privilegiado por la salud pública de aquí. Dios los guarde y los bendiga sinceramente, porque fíjense ustedes, yo estuve 7 días con unos cuidados perfectamente, vamos, yo diría que no me quejo de nada en lo absoluto y no pagué ni un solo centavo, ni uno solo, vamos, ni el papel en el que me imprimieron el alta. ¿Me explico? Ni nada, absolutamente nada. Y además las medicinas que me dieron para después, totalmente subvencionadas. Ojalá todo el mundo pudiera tener un sistema de salud como el de aquí. Y eso que tiene sus defectos, ¿eh? Y eso que tiene sus cosas. Pero yo a veces lo veo y digo, guau, es muy fuerte. Por eso les digo, Javerín, que esto definitivamente hay que cultivarlo, hay que promover la salud, hay que promover
digamos, el sostenimiento, ¿no? de nosotros, porque es que definitivamente hacen negocio con la salud, son definitivamente totalmente explotadores y eso se volvió simplemente un negocio. La verdad, yo creo que le pido al Señor siempre que nos ayude, ¿no? Y que no haya enfermos entre nosotros, que todos los que hayan estado enfermos se recuperen y que nos guarde de caer en las manos de esta red, sobre todo en esos países donde es más evidente el negocio. Aquí todavía, repito, hay un poquito de consideración, pero en otros países definitivamente la cosa va muy mal, ¿no? Salomón, adelante. Hola, hermano, bendiciones. Shalom. Creo que voy entendiendo todo el mandamiento completamente, pero tengo una duda respecto a la parte cuando explicaba de que si el animal muerto, digamos, uno no lo debe comer, Ujú, pero se lo puede dar al extranjero o al incrédulo. ujú, Digamos, bajo mi lógica, ujú. yo nunca he podido hacer algo similar, digamos, dar aquello que yo no como a otra persona porque yo no lo como. No, Bueno, no sé si lo expliqué sí, bien. sí, sí te entiendo, pero ya te digo, por eso esto también nos enseña esa parte, porque yo lo dije, aquí tenemos, puede ser un dilema ético y moral, pero esto ya es un asunto, como bien has dicho tú, de las decisiones personales, que es muy importante mencionarlo, porque aquí tampoco es que Dios te esté obligando a que se lo deje al incrédulo, pero quiero que sepas que si se lo das, nadie puede cuestionar esa moral o esa ética, o sea, nadie te puede decir, ¿me explico? Oye, mira qué mal esta persona, no se lo come él, pero se lo da al otro. Oye, Dios lo permite. Ahí está el equilibrio. Ahora, el que no lo quiera dar, pues perfecto, no pasa nada, tampoco le vamos a, nadie le va a decir nada. Lo que pasa es que es importante esto porque a veces, repito, cada uno de nosotros puede tener sus propios estándares o niveles de lo ético, de lo que es correcto, de lo que es moral. Todo lo demás, repito, cada quien tiene sus propios círculos de confianza de lo que es tabú y lo que no es tabú. Me explico, como lo he hablado muchas veces, la Torá no condena el casamiento entre primos, pero habrá quien diga, oye, yo nunca pensaría en casarme con mi prima. Ah, pero el día que alguien lo haga, todo el mundo lo sataniza y lo condena. ¿Pero por qué? Si la Biblia lo permite. No, no tienes por qué poner esta carga tan impresionante, ¿no? Entonces, para que tengamos esa parte clara, pero es verdad, repito, si alguien no lo da porque cree que no le parece, pues genial. Pero el que lo da tampoco está haciendo una cosa mala como para que se le juzgue, ¿vale? Dice una hermana regalar unos mariscos, camarones y ella no sabía qué hacer. ¿Qué recomiendan, profesor, por favor? Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? En este caso, yo creo que según se den estas cosas, pues mira, para el de afuera, que eso es importante, ¿eh? Porque a veces podemos tener ese dilema, no creas, a veces puede pasar que de repente alguien, como dice este comentario, ¿no? Te traen algo a ti que por imprudencia, por nevalá, te trajeron nevelá, supongamos, y tú dices, claro, por lo que sea no lo rechazaste, te faltó coraje, te faltó lo que sea, la fuerza y no lo dijiste y te lo quedaste en la casa. Entonces luego vas a encontrar y bueno, ¿y ahora qué hago? Lo voto. Hombre, pues primero dáselo al incrédulo, que coma él, porque él está fuera. Eso es algo que visto desde arriba es algo que Dios ha provisto para él, pero tú eres pueblo santo, ¿sabes? Eso es muy importante porque eso también tenemos que nosotros considerarlo, que igual somos canal, como lo dije hace poco, fíjate tú, si hemos dicho en el estudio de Kohelet que Hashem es capaz de mover hasta los incrédulos para actuar en favor nuestro, evidentemente también con mucha más razón, Hashem nos puede mover a nosotros para llevar inclusive a los incrédulos. Cosas en esta dirección, en este sentido, o en estas circunstancias excepcionales, porque creo yo que serán en todo caso excepciones bastante raras que se van a dar, no será el común. Todas estas cosas hay que pensarlas, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces, ya vamos a pasar a la mitzvah 182, porque aquí simplemente no hay mucho que agregar, es básicamente lo mismo. Pero en este caso hay que decir que la trefa no aparece tan específica como para la venta, como en el caso de la nevelá, ¿ok?
En ambos casos, circunstancial y singularmente, se podrán llegar a consumir, como ya lo dijimos en Levítico, pero va a tener que conservarse el criterio de la limpieza, el criterio de la higiene y, como he dicho siempre, nunca dejar de pedirle perdón a Dios, aún por las excepciones. Lo digo en el sentido como lo dijo también Nachmanides, una famosa frase que muchos conocen: santifícate aún en lo permitido, ¿vale? Entonces, yo, siguiendo más o menos esa idea, les estoy diciendo hoy, no dejes de pedir perdón aún en lo que creas que por excepción has podido llegar a hacer. Si por excepción te tocó comer un animal nevelá, pues aún así pide perdón a Dios. Es bueno, se lo digo por experiencia, porque eso te mantiene humilde, te mantiene con los pies en la tierra y te mantiene al mismo tiempo preguntándote cómo has llegado allí, qué ha pasado para que llegues ahí. A eso me refiero con pedir perdón, no tanto ni siquiera por el tema de la culpa, sino por aprovechar el momento para presentarnos ante el trono de la gracia y la misericordia en busca de oportuno socorro. Ok, vamos a ir terminando con la mitzvah 182. Entonces, dice que esto es muy interesante, en el capítulo 12 de Deuteronomio, versículo 23. Vamos a ir allí, Deuteronomio 12:23, que es básicamente como una repetición de una mitzvah que se ha dicho antes en otro texto, y dice 23, Rak hazak levilti achol adam, ki adam hu nefesh velo tochal hanefesh im habasar. ¿Ok? Entonces dice, solamente, mira lo que acabo de decir ahora, ¿eh? A esto me refiero. Solamente haz fuerza para no comer la sangre. Mira qué claro lo dice. Hazak levilti achol adam. Hazak, ya saben, haz fuerza, ¿no? Esfuérzate. ¿Qué significa aquí? Que hagas todo el esfuerzo necesario para que no comas sangre. Evítalo a toda costa, toma todas las medidas, prevélo hasta donde te sea posible, revísalo para que no comas carne. Dice, porque la sangre, es decir, el pescuezo, no comerás el pescuezo con la carne. ¿A qué se refiere el pescuezo? Como el lugar donde era degollado el animal. Esto significa, en pocas palabras, que no se debería comer este animal si no ha sido sacrificado y no ha sido debidamente desangrado. ¿Ok? Ahora, aquí como lo dije la vez pasada, tenemos un tema interesantísimo porque es aquí la diferencia. Ojo que lo que voy a decir, son básicamente tres cosas, tres escenarios. Voy a empezar por el escenario judío ortodoxo. El escenario judío ortodoxo dice que si ese animal tajor no lo degolla, no degüella un rabino especializado con un cuchillo especializado y con unos rezos especializados, por mucho que sea tajor, ya no es kasher. Ojo ese escenario extremo. Luego tenemos el segundo escenario. El segundo escenario es, este animal lo ha degollado alguien, se ha desangrado sin todos los protocolos, con un cuchillo convencional, y pues sí, se cumplió el propósito de de derramar la sangre. Ese animal, según la Torá, es comestible. Ahora, el judío ortodoxo, pues nunca se lo irá a comer, pero es que la Torá no especifica más allá de lo que estamos diciendo. El objetivo es degollar, que se desangre y se pueda comer. El escenario tercero, que es un poco el complicado, y es a donde nosotros no alcanzamos a llegar a saber a veces, es cómo son sacrificados los animales que consumimos. En principio, como lo dije, aquí hay bastantes lugares donde se hace degüello, pero hay lugares donde no sé cuál es el proceso. Pero claro, la idea no es sumergirnos ahora en un abismo infinito. A ver, entonces voy a averiguar en todas las tiendas cómo es que es el proceso. A ver, si lo puedes hacer y lo descubres, genial. Pero la Torá que dijo, lo puse el ejemplo la vez pasada. El apóstol Pablo fue muy directo y dijo,
de todo lo que se venda en la carnicería, come y no preguntes. Correcto. Ya está, solucionado. El judío, pues el judío, vamos, tendría que estar preguntando en todas las tiendas y de dónde viene y qué ha comido y dónde ha estado y quién lo degolló. Pues Pablo, ya sabiendo a dónde terminaba esto, que es un sinfín, es un pozo sin fondo, digo, mira, sinceramente, en estas circunstancias tan curiosas, tan, vamos, nunca antes vistas, estás en el extranjero, y tienes que comer lo que sea. Ahora, como yo lo dije, te quieres hacer vegetariano, comer solo pescado, pues fenomenal, me parece perfecto. Pero lo digo precisamente para que no se nos repita la historia que ya Pablo abordó. Porque es que cuando Pablo escribe esto en la carta a los Romanos capítulo 14, era porque se estaba dando esta situación. Los judíos viendo que los gentiles comían animales y no se sabía si lo habían degollado o no. Dice, a ver. La carne está aquí en el plato. No puede ir a él a averiguar allá cómo ha sido que se murió que degollaron ese animal o cómo murió. Déjalo tranquilo. Lo importante es que el animal es comestible. Porque, repito, yendo más allá, vamos, sería un sinfín de preguntas que nunca podríamos responder. Y en la práctica tienes que hacer algo. Tienes que comer. En la práctica tienes que resolver cosas. Ahora, como hemos acabado de decir, vale, puede ser que apliquemos según el caso, según lo que sea que vayamos conociendo, ir un poco más hacia lo vegetal, pero aún así, repito, hay que comer carne. Pero eso hay que decirlo, abiertamente. El consumo de carne, aunque sea mínimo, se necesita para la salud del cuerpo. Que lo alternas con pescado, que lo alternas con pavo, con otras cosas, lo que sea, pero hay que consumir carne, aunque sea un mínimo, ¿no? Porque está clarísimo que definitivamente el cuerpo se descompensa por completo si se van a los extremos. Hay casos y hay casos y hay casos, claro que sí, pero no porque haya uno que le vaya bien y haya sido bien, pues todos van a ir por ahí. Porque cada organismo es como es y eso, por eso es muy difícil establecer estándares para todo el mundo. Yo podría decir desde mi comodidad y desde mi propio organismo, vale, nadie come carne y se acabó. Vale, yo lo llevaría bien, en principio, pero luego hay otro que se va a ir por allá descompensando, entonces hay que ser bastante cuidadoso, ¿no? Dice, ¿qué haríamos si tuviéramos que comer un país islámico donde toda la carne es halal? Bueno, hay que preguntarse qué haces ahí, la primera pregunta. Pero en todo caso, supongamos que alguien se fue de misionero y terminó por allá, ya te digo, ¿no? Pues mira, hay que comer, ¿sabes? Pero por eso, repito, uno se tiene que plantear hasta dónde vas y qué vas a hacer allí y quién te ha mandado ahí. ¿Me explico? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí? Etcétera, etcétera. Pero bueno, repito, nosotros tenemos que mantener constantemente este equilibrio porque es que del otro lado lo que queda es ser absorbidos absolutamente por la ultraortodoxia judía, pero resulta que esa ultraortodoxia va acompañada también de mucho dinero o de muchas enfermedades. Cualquiera de los dos extremos, que si no tienes dinero para costearte, pues lo que te queda es ser vegetariano y con el tiempo te terminas enfermando. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, poco a poco vamos haciendo. El halal no debería comerse, no, porque el halal, a ver, ya que lo ha tocado, ¿no? Lo vuelvo a decir, pues esto es un tema también polémico. A ver, halal, si tú buscas la definición, y yo hablo desde la definición oficial, si tú buscas halal, el halal es el animal que ha sido dedicado a Alá. Lo podemos buscar, repito, en cualquier parte. Busquen qué significa halal o por qué se llama halal, y esa es la definición estándar. Ahora, que alguien diga, bueno, lo que pasa es que eso es un sello, pero tampoco es que sea tanto así. Bueno, yo no sé, yo parto de lo que es oficialmente. Ya por el camino iremos de pronto descubriendo cosas, pero claro, desde la parte formal, halal es que está dedicado a Alá. Ha sido dedicado a Alá y eso ya sabemos clarísimo que comer animal dedicado a otro dios es también comer tamé. Ojo que es todo fuerte, ¿eh?
Y lo digo porque a veces ha pasado, oye, no sé, vamos a entrar aquí al kebab, vamos a entrar aquí a tal cosa, y no te has fijado que tiene ahí el sello halal. Bueno, si ya has comido y sales y lo ves, nada que hacer. La próxima no vuelves. Tampoco te lo vas a ir a sacar de del estómago, ¿no? Pero por eso hay que estar apercibidos, ver, porque este mundo es muy estratégico y muy mentiroso también. Pero bueno, Javerín, la verdad que bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Me alegra poder compartir todo esto. Yo sé que todos tenemos las mismas inquietudes, vamos descubriendo cosas. Yo creo que en el proceso vamos a ir aprendiendo, como hasta ahora ha sido, y estoy contento sinceramente por ver el testimonio de ustedes en general. No voy a decir que de todos, porque tampoco es que pueda decir que los conozco a todos y les sé la vida a todos, pero en general lo que alcanzo a ver son personas tranquilas, tranquilas que van aprendiendo. No veo fanatismos y cosas raras, que eso ya la verdad es bastante. Así que bueno, Javerín, nos despedimos aquí. Un abrazo a todos y nos vemos en una próxima. Shabbat Shalom.